Hola a todos y todas. Bueno, les doy la bienvenida al, al módulo de gestión de organización, gestión y planificación de territorios locales para las bromatologías. Sé que que están finalizando casi un curso de capacitación a distancia que hicieron para, digamos, para cumplimentar herramientas que van a utilizar en el trabajo cotidiano de cada uno dentro de sus bromatologías. Y este tengo entendido que es el último de los módulos y trata básicamente sobre las herramientas de planificación y de gestión. La planificación y la gestión son dos conceptos que están presentes en toda la vida de aquellos que hacemos gestión, en cualquiera de los niveles, ya sean niveles de gestión nacional, como los ministerios de salud de la nación, o el Ministerio de Educación, digamos, todo lo que son las políticas públicas nacionales, o las políticas públicas provinciales, que tienen más o menos el mismo sentido paralelo, pero que están en las provincias, y después la bajada a los municipios. A veces cuesta pensar cómo uno puede imaginar, a veces acertadamente y otras veces no, cómo pueden planificar los gestores nacionales o los gestores provinciales, pero se pierde, como que se fuma o se pierde de vista la gestión de las gestiones municipales o las gestiones locales. Y es muy importante el trabajo en la gestión local, digamos, porque, digamos, planifica, organiza, piensa y conoce de ese territorio que es tan conflictivo y que muchas veces a más escala en las jurisdicciones se pierde el saber de ese territorio que es tan rico. En este caso vamos a hablar de lo que son las bromatologías locales que están dentro de lo que es un municipio, pero vamos a agregar para pensar a la bromatología también como un territorio, ¿no? Como un espacio para que se pueda trabajar, para que se pueda planificar y para que haya acción en pensar a la bromatología como un territorio de acción, como que en ese lugar se pueden pasar cosas que no estén siempre asociadas a la fiscalización o la auditoría. También ese territorio de la acción de la bromatología, pudiéndolo pensar con otras herramientas de la planificación, que tal vez no son las herramientas clásicas con las que se aprendió a planificar, sino que son otras herramientas, esa bromatología puede ser pensada desde otro lugar, ¿no? Entonces ven ahí como cuando voy pasando las filminas, la carátula, digamos, el título que le dimos a esta presentación, y ahí ven como ya empezamos a ver como un territorio bastante conflictivo, ¿no? Elegí poner la imagen esta de un territorio en donde pasan muchas cosas, ¿no? No un territorio tranquilo, digamos, donde hay varios conflictos ahí, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? La bromatología o otro sector de la salud, digamos, como propios territorios, espacios eh, donde hay conflicto de cosas. Entonces, vamos a ver algunas herramientas para lo que nosotros llamamos el abordaje de la organización territorial. Pusimos 4 como las más destacadas o las que creemos que son más importantes o creemos que son las que más les van a servir a ustedes para la organización de la bromatología o para pensar otro tipo de gestión dentro de la bromatología. Podemos ver que
Hay una que tal vez es bastante conocida para ustedes, o tal vez la sintieron escuchar, o tal vez ustedes como bromatólogos fueron parte de esa mesa de gestión o de trabajo intersectorial. Es un tipo de herramienta para el abordaje de esa organización del territorio. Otra, después las vamos a ir viendo qué significa cada una, qué implica cada una, cuál nos conviene, cuál no, digamos, vamos a ir viendo eso. Otra herramienta importante es el análisis de situación o el diagnóstico participativo. Ese nos lleva un poco más, es un poco más complejo, necesitamos entender o saber algunas herramientas que tienen que ver con la investigación, tenemos que saber pensar ese territorio para después poder sistematizarlo, ¿sí? Y poder volcarlo a un informe, por ejemplo, de gestión, que lo podamos presentar y a través de eso se puedan cambiar algunas cosas de esa realidad, ¿no? Otra herramienta es el mapeo. El mapeo es una herramienta muy rica, ya la vamos a ver, es una radiografía del problema, de la problemática o del territorio, y a partir de esa radiografía nosotros podemos ver e identificar el problema. Y otra herramienta, hay muchas otras, me parece que nosotros elegimos las más destacadas que pueden servir para trabajar en una bromatología. Son las clásicas, digamos, lo más clásico que hay o lo más usado que hay, que son encuestas o entrevistas, o que son como muy clásicas, ¿no? O sea, que es lo primero que sale. Cuando quiero saber algo, intento preguntarle al otro qué pasa, que eso no está mal, pero que es como lo primero que nos sale, que nos surge o que nos han enseñado en términos de poder recabar información. Y tenemos que saber que para gestionar y para trabajar hay otros recursos. También, además de las encuestas o de las entrevistas o de las preguntas. Vamos a ir pasando y viendo uno a uno, ¿sí? Con algunos detalles de qué significa esto. Primero está el diagnóstico participativo. Vieron que hablamos de diagnóstico participativo, ¿no? Hablamos del análisis de situación y de un diagnóstico participativo. En general, ese diagnóstico participativo es una mesa, ¿sí?, de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores de la bromatología se ponen a pensar que quieren saber qué pasa alrededor de la bromatología, alrededor de ese espacio, ¿no? Qué está pasando, cuáles son los conflictos, cuáles son los problemas, y pueden plantearse hacer, qué sé yo, una serie de preguntas, pueden pensar en salir y tomar alguna entrevista a algunos actores que ustedes consideren claves, dentro del mismo ámbito de trabajo o fuera del ámbito de trabajo. Ese diagnóstico, ¿cuál es la riqueza de un diagnóstico participativo? Que no lo pienso yo solo, yo sola o aquel que lleva. Yo sé que también las bromatologías son muy poquitos, ¿no? No es que es una bromatología de 20 personas, pero aunque sean 2 personas no lo piensa uno solo, lo piensa con otros, ¿no? Es una idea concreta, aproximada y sistematizada a lo que implica, ¿sí?, las problemáticas del lugar. Entonces, en esa bromatología trabajan 2 o 3 personas, tal vez convocar a otras personas para que ayuden a pensar y que estén asociadas al trabajo de la bromatología. El tema es no pensarse solo o sola trabajando o con los mismos integrantes del lugar, sino trabajar pensando en otras personas también que nos ayuden a delinear, a poder pensar digamos, a poder armar un problema que sea un problema como más completo, más participativo. Para eso también, digamos,
está muy asociado y casi van de la mano, o sea, no puede haber un diagnóstico participativo, sin el uso y sin la herramienta de la mesa de gestión o del trabajo intersectorial. Hay en un montón de municipios que existen mesas de gestión, algunos lo llaman mesas de gestión, otros lo llaman mesa de trabajo intersectorial. ¿Y qué implica? Es un punto de partida que a veces es anterior al diagnóstico participativo, digamos, del diagnóstico de la mesa de gestión, sale como resultado el diagnóstico participativo, o pensar en hacer un diagnóstico participativo, un análisis de situación, para después poder llevarlo a una autoridad competente en cuanto a decisiones políticas, ¿no? No digo competencia porque sea más que o menos, digamos, ¿no? Que tenga la viabilidad política, las decisiones políticas para que poder escuchar y poder transformar ese proyecto en una política pública. ¿Qué es lo importante de las mesas de gestión? Que puedan ser organizadas de manera tal que no exista una sola visión de ese problema. Digamos, que existan varios que estén conectados con el problema, pero que no necesariamente todos hablen de lo mismo. Por eso es intersectorial. No implica que hay un solo sector, sino que hay otros sectores. Por ejemplo, si estamos hablando de un problema de la bromatología que implica a carnicerías, o que implica a panaderías, o que implica la fiscalización de lo que quieran, el conflicto que tengan, haya otros ahí, qué sé yo, tal vez otros del municipio que no tienen que ver necesariamente con la bromatología, como puede ser alguien de epidemiología, alguien de un representante de la Cámara de Carniceros, o alguien del municipio, alguien de zoonosis, ¿sí? O sea, cuanto más rica es la mesa, es cuanto más sectores pueden participar. Esto no significa que no sean conflictivas, ni que sean fáciles de llevar adelante. Todo lo contrario, cuanto más voces se escuchan, más conflicto va a haber, porque cada uno quiere hablar de lo suyo, o porque cada uno considera que a partir de lo que él piensa o ella piensa va a salir la solución. Pero consideramos que es muy rico, si uno sabe, si uno puede ponerle cierto equilibrio a eso, consideramos que es muy rico, porque cuando uno piensa en ese problema y ya diagramó ese problema, tiene las voces de un montón de personas que intervinieron y nos dijeron cómo era el delineamiento de ese problema. Las personas, algo importante a saber es que las personas que van a estar en las mesas de gestión y que van a estar allí y que van a poder hablar de ese problema, son actores sociales. ¿Qué implica que sean actores sociales? Que pueden pensar, ¿sí? Y que pueden tener voz y voto en esa mesa. Para todos los problemas no son los mismos actores sociales, para todos los problemas los actores sociales no son prioritarios. ¿Se entiende esto? Quiere decir, digamos, y si no se entiende, la traducción sería, para algunos conflictos, para algunos problemas, hay personas para las cuales van a ser actores sociales y para otros no. Tal vez para un conflicto que hay sobre que las bromatologías tienen alrededor de las panaderías, o un problema que tienen con triquinosis, o un problema que tienen con alguna ETA, algunas personas de la gente de la secretaría o la gente de epidemiología del lugar va a ser un actor importante, si estamos hablando de triquinosis o estamos hablando de una ETA. Ahora, si estamos hablando de un conflicto sobre las buenas prácticas de manufactura en una panadería, tal vez ese actor no es importante. Puede estar, puede colaborar, pero no va a definir el problema en esa mesa. Bueno, esto más o menos ya lo estuvimos diciendo. Va a estar, esto, lo que acabo de decir, va a estar integrada por todos aquellos actores sociales
que se vean atravesados por esa problemática. Por eso, en algún momento, como dijimos, alguien va a ser un actor, se va a llamar de esa manera actor social, y en otro conflicto ya no lo va a hacer, ¿no? Esta herramienta, que es el mapeo, es una práctica realmente interesante, es una práctica de reflexión, es una práctica de acción, es una práctica que implica mucha capacidad creativa, ¿sí? Y es una práctica, es una herramienta esencialmente gráfica. ¿Qué quiere decir que sea gráfica? Que nosotros vamos a ser los que vamos a construir todo el gráfico de las manzanas, de las cuadras, del barrio, de la zona donde estamos trabajando y donde está el conflicto. Entonces lo vamos a trasladar a un espacio gráfico y vamos a ir ubicando, ¿sí? Por ejemplo, las manzanas por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto. Hay triquinosis en un lugar, hay un brote de triquinosis en un lugar. Algo muy conflictivo, muy usual, muy común y corriente en determinadas épocas del año, que implica a la gente de salud, al sistema de salud, a la atención primaria de salud, a las bromatologías, a zoonosis. O sea, es un problema que atraviesa a un montón de sectores, no solo al sector salud o al sector de la bromatología, ¿no? Implica un montón de sectores. Entonces, si nosotros planificamos y pensamos en una herramienta de planificación que nos ayude a ver qué está pasando con relación a ese brote, podemos trasladar un mapa que nos ayude a nosotros a poder ir viendo cuál es la radiografía de ese momento. Entonces, ese mapa se puede armar con un montón de actores, con todos esos actores que dije antes para esa problemática, y cada uno le va a ir dando una movida y lo va a hacer, y lo va, digamos, me parece a mí que la gracia y lo interesante del mapeo es cómo puede ir siendo otros a medida que las cosas van cambiando. O sea, no es una foto exacta. Ese mapeo va a ir cambiando cada una semana, cada 10 días, cada 15 días. Hay algunas cosas que van a quedar ahí, digamos, por ejemplo, la zona donde están los basurales, y eso es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Esta herramienta es una herramienta que es muy usada en el sistema de atención de la salud, en el primer nivel de atención de la salud, en donde ustedes saben que, o si no saben les cuento, el primer nivel de atención de la salud trabaja todo lo que tiene que ver con la salud en contexto barrial. Entonces, por ejemplo, los promotores y promotoras comunitarias arman un mapeo de ese barrio. Entonces hagan dónde están los basurales, dónde están las escuelas, dónde están los niños más con problemas respiratorios más vulnerables de determinada época del año. Lo tienen graficado, es como un gráfico. Y es una herramienta de planificación que tal vez está muy usada en el campo de las ciencias sociales o digamos, en el campo de la salud y la atención primaria, pero que le cuesta un poco más llegar a la bromatología. Entonces esto, como ven ahí hay una foto de un mapa. Nosotros trabajamos años anteriores desde RENAPRA haciendo capacitaciones de mapeos, presentamos en alguna jornada de RENAPRA capacitaciones sobre mapeo. Algunas de nuestras compañeras fueron a interesarse y a ver cómo desde la Facultad de Ciencias Sociales trabajaban en mapeos. Entonces esto, como puede ser uno de los primeros acercamientos a la organización territorial, a las zonas de influencia, a cuáles son los territorios más vulnerables. Yo creo que es una muy buena herramienta para trabajar en todo lo que tiene que ver con las enfermedades transmitidas por alimentos, por ejemplo. Es una muy, muy buena herramienta, nos permite esto,
verlo, ver dónde está pasando el conflicto, dónde lo tengo ubicado. Bueno, entonces, con toda esta información, no digo que lo hagamos todos juntos, pero si fuimos haciendo alguna de estas cuestiones, bueno, con toda esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, podemos hacer distintas cosas, digamos, con esa información y cómo transformarla en acción, podemos hacer desde planificar un taller, juntar cierta gente, ciertas personas de influencia, qué sé yo, no sé si estamos hablando de un conflicto de vuelta a los mismos ejemplos, con panaderos, con carniceros, con algunas elaboradores que tienen algún conflicto con relación a la elaboración y a la transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos, con los manipuladores de alimentos, digo, con quien sea el conflicto, podemos transformar esta información en un taller para que, con distintos objetivos, digamos, ¿no? Digamos, puede ser un taller de información, que sepan que esto existe, y de ahí, de la conclusión de ese taller, ir a otra planificación, o a través de estos problemas planificamos ciertos talleres de capacitación para que estos problemas sean contrarrestados. ¿Por qué hablamos de taller y no de clase? ¿Por qué hablamos de taller y no de clase teórica? Porque creemos que es un dispositivo, digamos, que un taller es un dispositivo, o sea, es una organización, es una herramienta pedagógica, ¿sí? Que responde a la educación popular, ¿sí? Que responde a un tipo de pedagogía, de educación, que no es tal vez la pedagogía o la educación en la cual nosotros fuimos enseñados y donde a veces reproducimos estas cosas, ¿no? Entonces es un tipo de pedagogía más abierta, es un tipo de pedagogía en donde se comparten y se construyen saberes comunes, en donde no hay una persona que se va a poner al frente de ese taller y lo va a saber todo y no va a admitir preguntas y no va a tratar de trabajar con el saber del otro o de la otra. Parece que lo importante del taller y de pensar en una metodología y planificar en un taller, ya sea para evitar algunos problemas, o para capacitar en pos de evitar la prevención de esos problemas, me parece importante saber esto, que se puede hacer un taller, digamos, que implica más esfuerzo, que implica pensar con otros, y eso es más difícil, ¿no? Porque es como recibir el saber del otro y transformarlo y darle como otra síntesis a eso, y que tiene algunas características que son distintas a las clases habituales, digamos, ¿no? O a las clases que vimos en el secundario, o capaz que en las clases que vimos en algún terciario, que hayamos transitado en nuestra vida educativa. Tiene un inicio, en general lo damos a través de algún esquema de presentación que nos haga como estar más flojitos, perder eso de poder acercarme al otro, poder escuchar a la otra, ¿no? Compartir otro espacio en donde no estemos sentados todos como muy duritos, sino en ronda, por eso son talleres chicos. Después va a estar el desarrollo, que es a través de alguna técnica también, en donde se ven digamos, se escuchan los saberes y se comparten, pero también, digamos, hay técnicas para poder reflexionar en cuanto a esto y que no sea una clase no aburrida, sino lineal, en donde no se pueda romper en algún punto y poder ingresar la escucha del otro, aunque no sea lo correcto, digamos, ¿no? Y después algún cierre. Hay mucho escrito sobre esto. Nosotros en el módulo compartimos una guía de planificación de talleres que hicimos años anteriores en RENAPRA, con lo cual de esto van a tener material. Hay mucho grabado, hay mucho escrito, lo van a poder ver. Después hay otras maneras de poder organizar esta información en otra cosa, que son proyectos comunitarios. El taller es como un taller que puede durar un taller o 3 talleres,
que serían como espacios de encuentro. Un proyecto comunitario ya implica que hay como otra organización, es distinto a un taller. Entonces, un proyecto comunitario implica un tiempo más largo, más gente implicada, voy a tener otros resultados también, ¿sí? Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar un proyecto comunitario, en donde hay que tener como algunas preguntas que tienen que tener en cuenta para armarlo y para poder escribirlo, si es lo que les parece que les conviene. A veces también de los talleres, cuando uno está haciendo un taller y el otro está tomando nota de ese taller, de lo que sucede en ese taller, después nos ponemos a evaluar esas notas de ese taller. Por ejemplo, bueno, tal dijo tal cosa, cuando vos dijiste tal cosa salió otra cosa, tengamos en cuenta esto. Hay un observador que puede estar por afuera y que después nos puede ayudar a sistematizar ese taller, que dice, bueno, mira, la verdad que de estos 3 talleres, estos 3 encuentros, puede haber un proyecto comunitario, ¿no? Para la prevención de la triquinosis en el área de influencia. Entonces hay que tener como en cuenta, para poder hacerlo y para poder escribirlo, estas preguntas. ¿Qué? El qué. Sí, qué tarea voy a realizar concretamente, para qué, digamos, cuáles serían los objetivos de eso, el por qué, la justificación de eso, con qué recursos, qué voy a tener, qué voy a necesitar para hacer eso, con quién, con qué actores voy a necesitar llevar adelante mi proyecto, y el cómo. Esos son como también en cada uno de los módulos de planificación están muy explicados esto de cómo armar un proyecto comunitario. Y ahora, para llegar al final, y espero que haya sido bastante claro, nos ponemos como desafío, que es re lindo, esto de cuando terminen con esta capacitación, poder pensarse como actores de una bromatología y en qué proyecto están pensando, por dónde quieren empezar, cómo van a poder hacer. No es un camino fácil, pero no es imposible, así que bueno, adelante.